Hola Luis, ¿cómo llegaste a ser fiscal adjunto del juicio a los comandantes? Yo fui fiscal adjunto por casualidad, me parece. La Cámara decide abocarse y tomar el caso. El fiscal de la Cámara era Julio Estracera y él percibe que necesita un poco de ayuda, pues es un caso enorme. Y le costaba mucho ver quién lo ayudaba. Había gente que no quería meterse mucho. Yo trabajaba en aquel momento en la Procuración General de la Nación, y que era como el órgano superior de los fiscales. Y entonces Julio Estracera le pide a Jorge Medici, que era mi jefe, que le mande a alguien para que lo ayude. Y Jorge le propone a mí y a otra persona más, que éramos los dos que hacemos derecho penal, así que no hubo mucha selección. Éramos los dos que hacíamos penal, que fuimos. Y después Alfredo no quiso quedarse, yo me quedé. Pero le dije a Julio, yo en mi vida fui fiscal penal, nunca trabajé de fiscal penal. Yo trabajo en temas teóricos, enseño derecho penal, conozco la Corte Suprema, conozco la Corte Suprema norteamericana, pero no entiendo nada, nunca hice un caso de derecho penal. Es más, mi profesor de Derecho Procesal Penal, que era Julio Mayer, había estudiado en Alemania, él se negaba a enseñarnos el código argentino porque decía que era muy antiguo. Entonces, ni siquiera había estudiado en la facultad el código procesal argentino. Entonces, yo le dije a Julio, yo de lo que hace la justicia argentina no sé nada. Entonces Julio me dijo, mejor, Luis, mucho mejor, porque acá tenemos un sistema nuevo, que es el juicio militar nos permite hacer lo que querramos, es muy flexible, y tenemos que inventar todo, porque si lo hacemos como normalmente lo hacemos acá, no vamos a ningún lado. Así que vos intentás ser como si fueras un fiscal norteamericano. Entonces, ¿era tu primer juicio? Yo nunca había sido fiscal en mi vida. Fue mi primer juicio y Julio me dio piedra libre para que yo... Una cosa que en Argentina en aquella época no hacían los fiscales era investigar. Y Julio me dijo, tenemos que investigar, vos vas a estar a cargo, inventar lo que puedas. Entonces me dio piedra libre y fue un placer. Entonces ahí fue cuando desarrollamos la idea de armar un equipo joven, aprovechar el informe de la CONADEP, que tenía muchos datos, armar un equipo jovencito. Los chicos tenían 20, 21 años, 23 años el máximo. Yo tenía 32, pero ellos tenían 20. 32 tenías vos. Yo tenía 32 años cuando empezó a juicio de las juntas. Y armamos un equipo con chicos de 20 a 23, 24. Y la tarea de cada uno de ellos, lo que hacíamos era entonces, elegimos los casos que nos parecían más interesantes de la CONADEP y empezamos a llamar a las víctimas que habían sobrevivido y les preguntamos quién eran los testigos que habían visto cuando secuestraban. Buscamos documentos que probaban eso y así fuimos armando de a poquito la red de casos que mostraban que eran responsables los comandantes. ¿Y en ese momento ya comprendías la envergadura de este hecho histórico? Bueno, yo tenía claro que era una cosa clave para la Argentina y por eso yo quería estar ahí. Yo cuando tenía 14 años, me acuerdo un té en la casa de mi abuela, mi papá discutiendo con mis tíos coroneles que estaban metidos en un golpe de Estado contra Ilia en el año 66. Y yo los quería mucho a mis tíos coroneles, pero no tenían razón. Entonces yo pensaba, por eso yo estudié Derecho. Yo estudié Derecho porque me parecía que la Argentina había que reorganizarla. Y cuando me llama Julio para que lo ayude en el juicio de la Junta, para mí era la meca. Yo, sí, esto lo quiero hacer. Y además, yo creía que lo podía hacer. Yo creía que lo sabía hacer. A mí Julio me dijo, vos ocupate de hacer la investigación. Eso yo sí dije, bueno, lo podemos hacer a eso. Entonces, fue paso a paso. Después, Julio tenía experiencia, yo no. Entonces, poco a poco fuimos discutiendo cuál es el siguiente paso, presentar la prueba. Julio básicamente fue el que llevó adelante la audiencia. Entonces ya ahí eso lo hacía Julio. Entonces, a mí me vino bien estar bajo su paraguas. ¿Nunca dudaste o tuviste miedo? Yo cuando me dijo Julio que lo ayudara, pensé, bueno, yo no puedo hacer esto sin reflexionar. Porque si acá me pueden matar. Yo dije, bueno, mientras haya democracia en Argentina, no me van a matar. Y si hay un golpe de Estado, mejor no lo pienso y me voy. Me tengo que ir, me escapo. Entonces, eso fue ya. Y después, yo me acuerdo que yo cada vez que daba vuelta la llave del auto para arrancar, pensaba, ahora explota, ahora me pusieron una bomba y explota. Pero no explotaba y me iba. Cada vez que dabas marcha al auto, pensabas eso. Sí. Volviendo a tu familia militar,
¿Cómo se tomaron ellos tu papel en este juicio? Bueno, mi tío Bubi, al que yo lo amé, y justamente era un tipo, mi familia militar era así, eran íntegros. Pues a mi abuelo general, él tenía un campo que el ejército se lo expropió para usarlo de campo de tiro. Y mi abuelo nunca dijo una palabra en contra del ejército, porque el ejército era su institución. Eran gente hiper comprometida. Entonces, para mi tío Bubi, que era una persona buenísima, el hecho que su sobrino investigara a los militares le pareció una traición. Le pareció una traición. Él lo fue a ver al general Videla a pedirle perdón. Lo fue a ver a Videla para pedirle perdón. Sí, mi tío Bubi lo fue al general Videla a pedirle perdón, que su sobrino era el fiscal y que él no podía pararme, que él no podía evitarlo. Pero que entonces él lo que iba a hacer era no hablarme nunca más. Y él se murió 28 años después sin hablarme. Me acuerdo cuando ya éramos todos grandes, estábamos en una fiesta familiar, un tío mío le decía, che, Bubi, ¿cómo no le vas a hablar a Luis? No puedo, le prometí a Videla. Y se murió sin hablarme. Y ¿sabes qué? Yo respeto eso que él hizo. Yo respeto mucho que él tenía esa línea y él me quería, pero no habló nunca más. ¿Te dolió? No, no me dolió. Yo sentí que yo aprendí justamente. Hasta ese momento, en ese momento yo aprendí que lo que yo hago, hay gente que le parece muy bien y gente que le parece horrible. Y yo tengo que ignorar a los dos y hacer lo que tengo que hacer. Eso aprendí. ¿Y tu madre cómo se lo tomó? No, mi vieja era más dulce que mi vieja. Mi vieja amaba a Videla porque iba a misa en Olivos con Videla, lo veía en misa, le parecía que Videla como su abuelo, como su papá, como mi abuelo, que era general. Entonces mi mamá lo quería a Videla y no podía creer que Videla hiciera eso. Porque la verdad que un militar, justamente, los militares estaban entrenados en asumir responsabilidad. En si yo hago una cosa, la reconozco, no delegarla. Entonces, mi vieja no podía creer que Videla hiciera una cosa como lo que yo decía. Ella la convenció el juicio, pero ella no podía creerlo. Mira, en el juicio hubo un capitán de navío Quinteiro, que a mí me pareció fascinante, porque expresaba a los militares que yo conocía. A su hija la secuestraron, y él empezó a investigar, y descubrió que su hija estaba en la escuela de mecánica de la Armada. Y fue a ver a sus camaradas de armas, que le negaban, le mentían. Fue a verlo a Macera. Macera le prometió al capitán Quinteiro que él iba a investigar lo que le pasó a su hija. Y después de 7 reuniones, él lo fue a ver a Macera, que le dijo, lamentablemente, su hija no fue secuestrada por nosotros. Y Quinteiro, el capitán de navío, en lugar de decirle, él no podía no creerle, él tenía que creerle a Macera. Entonces lo que él le dijo es, comandante, lo están mintiendo. Almirante, usted le están mintiendo. Pero él no podía creer que Macera estaba mintiendo, porque ellos amaban la institución. Entonces, yo conocía esa cosa de los militares y por eso entendía el dolor y el desgarramiento de mi tío. Entendía, y también por eso entendía cuando Lanusse, que era un general a la antigua, justamente, el juicio es muy interesante porque Lanusse va a declarar y él jura decir la verdad. Y el juez le pregunta si hay alguna razón que le impide decir la verdad. Y Lanusse se enfureció. ¿Cómo? Si yo juré decir la verdad, ¿cómo puedo decir esto? Y estaba enojadísimo. Y el juez le explicaba que era un procedimiento legal. Lanusse no podía creer lo que se quisiera dudar de su palabra. Entonces, a mí me parece que yo entiendo eso de los militares y por eso entiendo que destructivo para las Fuerzas Armadas fue este plan de utilizar acciones, lo que llaman acciones encubiertas, torturar, mentir y matar. Eso destruyó lo que eran las Fuerzas Armadas de antes de Argentina. Entonces, hasta que tu madre no vio el juicio, no se enteró de esos testimonios, ella le creía a Videla. Sí, a mí me pareció fascinante que yo no la pude convencer nunca a mi mamá y ella se convenció por el juicio mismo. Entonces yo creo que el juicio mismo tuvo una función de decir la verdad y de exponer la verdad que no entendemos. La importancia no era solamente lo que quedan los jueces, la importancia era que personas normales entendían lo que había pasado. Y no fue solamente mi mamá. Yo me acuerdo mucho, meses después, yo iba caminando por la calle y un hombre de pelo rubio, pero muy cortito, bigote estúpido, típico aspecto militar, se me acerca y me dice, ¿usted es Moreno Campo? Yo digo, me pegó un tiro. Sí. ¿Usted cree en lo que decía en el juicio de las juntas? Sí.
yo creo que es verdad. Usted me convenció. Me da la mano y se fue. A mí me parece justamente, el juicio de la Junta sirvió para transformar lo que todos pensamos lo que había pasado. Luis, ¿cuál es la importancia de la figura de Raúl Alfonsín? No, Alfonsín que fue clave. Justamente, yo creo que los héroes fueron las víctimas que se animaron a declarar. Estracera, yo, los jueces éramos funcionarios públicos que hacíamos lo que teníamos que hacer. Pero la visión política fue Alfonsín. Alfonsín, en la Argentina tuvo mucha suerte, porque Alfonsín era la minoría del Partido Radical. La mayoría del Partido Radical, que era liderada por Balbín, digamos que había aceptado lo que hacían los militares. Alfonsín no, Alfonsín trabajaba en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos reclamando. Cuando Alfonsín se muere Balbín, Alfonsín logra el liderazgo del radicalismo y él empieza a plantear juicio a los comandantes responsables de la represión. Y cuando los militares en septiembre del 83 sacan una ley de autoamnistía para ellos mismos, Alfonsín dice que eso nació nulo, es nulo. El candidato peronista, que era Ítalo Luder, dice, no, lamentablemente, no es que estaba de acuerdo con no investigar, pero decía, toma una postura formal y legalista y dice, no, esto no se puede cambiar. Entonces, ahí se produce en septiembre del 83, ya llegando al momento de la elección, que fue a principios de diciembre, ahí es como que se produce un momento de división. Y ahí es cuando Alfonsín gana. La visión de Alfonsín de investigar el pasado logra el apoyo mayoritario de la gente. Por eso el caso argentino es un caso de película, porque la gente vota por aplicar la ley. Y Alfonsín, en su campaña electoral, terminaba sus actos recitando la Constitución Nacional. Y con él, 1 millón de personas la decían con él. Entonces, era un momento que la ley era la distinción entre la dictadura y la democracia. Y Alfonsín la ponía sobre la mesa. La gente lo vota, él lo propone, y en cuanto él asume el gobierno, implementa sus promesas. Su primer decreto fue ordenar que se investigue a las cúpulas guerrilleras. Segundo decreto, ordenar que se inicie la investigación y el juicio a los comandantes. Enseguida, inmediatamente, crea la CONADEP para investigar el pasado y envía al Congreso un proyecto de ley para que el Congreso argentino declare nula la amnistía, que es aprobado por todos los partidos políticos. Y eso es lo que tuvo único ese momento del 83. Era que los argentinos se pusieron de acuerdo, votaron, los políticos estuvieron de acuerdo en aprobar esta ley, todo el mundo cumplió su papel de una forma única. Y entonces, cuando después la CONADEP hace su tarea, en 7 meses la CONADEP junta más de 50.000 testimonios, y nosotros, arriba de eso, armamos la frutilla de la torta, el juicio de las juntas. Entonces, eso es lo que el juicio de la Junta consolida, un proceso social político que la verdad que fue fascinante verlo. ¿Cómo armaron eso desde la Fiscalía? ¿Qué debían probar y cuál era su estrategia para hacerlo? Bueno, nosotros, analizando el caso con Julio, estuvimos de acuerdo en que teníamos que probar que los hechos habían ocurrido en todo el país y durante varios años. Porque eso mostraba que no era un acto aislado de un teniente, no eran excesos, como decía Videla, sino que era un acto ordenado que ocurrió en todo el país. Y la prueba de que era en todo el país, de que era ordenado, era que las víctimas eran conducidas a lugares oficiales. No era que las víctimas eran llevadas a casas extrañas, eran llevadas a dependencias dentro de cuarteles militares o comisarías. Y entonces era todo oficial. Como la Fiscalía, y es una fuerte de Julio, pensaba eso, la responsabilidad para la Fiscalía eran por juntas. Las juntas militares eran digamos, las 3 fuerzas juntas habían ordenado este plan. Los defensas decían, no, cada fuerza hizo su tarea. Y los jueces, nosotros veíamos que le iban a dar, este argumento de la defensa podía llegar a los jueces. Entonces, además de juntar hechos de todo el país y de todos los años, quisimos también probar de todas las fuerzas. La Armada era fácil porque había habido muchos casos en la ESMA. El Ejército era fácil porque tenía responsabilidad primaria, porque era una operación terrestre. La Fuerza Aérea era más complicada, tuvieron un lugar en Mansión Seré, que era una casa donde hicieron un centro de detención, y una base de una Fuerza Aérea, nada más. Entonces, en ese sentido, la Fuerza Aérea tenía menos responsabilidad que las otras fuerzas individualmente. Ahora,
Agosti, el comandante en jefe, había sido parte de la Junta. Para nosotros eso era suficiente. Los jueces, por eso, como dijeron, no hay Junta, es por fuerza, y por eso a Agosti le dieron una pena mucho más chica. El informe Nunca Más de la CONADEP registra 8.961 desapariciones, pero ustedes eligieron 709 casos para presentar ante el tribunal del juicio. ¿Con qué criterio y cómo seleccionaron estos casos? Me imagino que fue difícil. No, el criterio era, primero, los casos mejor aprobados. Teníamos como 30 casos con documentos. De hecho, el smoking gun, hay una prueba que logramos que fue increíble, y es el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing diciendo que Macera le atribuía las muertes de ciertas personas a diferentes autoridades militares, incluyendo, y eso mentía, Macera adjudicaba al Comando 1 de Ejército la muerte de las monjas francesas. Eso era interesante porque las monjas francesas le habían sacado fotos simulando que estaban arrestadas por montoneros. Entonces, el gobierno militar le echó la culpa a los montoneros y estaban en la Armada. Y la Armada formalmente dependía del primer cuerpo de ejército. Entonces, cuando Macera dice que las monjas francesas eran secuestradas por el primer cuerpo de ejército, no le faltaba razón, aunque lo había hecho la Armada, era él. Entonces, el presidente de Francia nos muestra, hace un testimonio y nos muestra un documento que le dio Macera a él, identificando responsables de unas 12 personas secuestradas y desaparecidas. Entonces teníamos eso. Entonces, esos casos sí o sí. Después, casos en diferentes partes del país, diferentes fuerzas y diferentes años. ¿Cuáles dirías que fueron los desafíos más grandes de tu trabajo como fiscal en este juicio? Cada día un desafío. Cada día un desafío, porque primero fue cómo seleccionamos los hechos con estos criterios. Y ahí tuvimos muchas reuniones con la gente que trabajó en la CONADEP que nos ayudaba a buscar los casos más graves. Después, bueno, teníamos problemas tecnológicos. No había computadora en aquella época. Y nosotros, como teníamos 4 criterios, todas las regiones del país diferentes, años, fuerzas, queríamos tener fichas de 4 colores. No había computadoras y tampoco había fichas de 4 colores. Así que pusieron una caja de zapatos, fichas de 2 colores, que eran una orejita para un lado, otra orejita para el otro, y eso era la computadora trasera. Eso era una caja de zapatos con fichas de cartón. Pero que nos sirvió para ir catalogando los diferentes casos y íbamos ahí en ese fichero sumando las diferentes pruebas que cada caso tenía. Entonces, lo que pasó fue que fue una especie de bola de nieve. Una vez que dijimos los casos, empezamos a llamar a los testigos, a las víctimas que nos contaron lo que había pasado, y Julio, es una tarea muy importante, Julio se animó en los medios de comunicación invitar a la gente a que ayudara, que él iba a condenar a los comandantes. Y la gente le creyó. Entonces la gente venía, la gente nos traía la prueba, no es que la íbamos a buscar la prueba, la gente nos traía la prueba. Nosotros le pedíamos, a Pablo Díaz, que nos cuente cómo lo secuestraron en mi casa. ¿Y quién te vio? Bueno, estaban mis tías en mi casa. ¿Quién más te vio? Un vecino. Bueno, ahí ya teníamos testigos del secuestro. Habían hecho un expediente de privación de libertad, que narraba, la familia de él narraba lo que había pasado en aquella época de un modo similar a que lo contaba Pablo ahora. Y después él estuvo secuestrado en una comisaría. Entonces, en esa comisaría él vio otros secuestrados, torturados. Entonces, su testimonio contaba su tortura y la tortura de otros. Y todo se formalizaba porque Pablo fue liberado, así que había estado secuestrado y que después había sido legalizado, estaba documentado. Así que era un caso muy claro que probaba otros casos. Eso es un ejemplo de cómo íbamos probando los casos. Entonces, cada paso era un... Pero claro, el hecho de que la gente le confiara a Julio fue importantísimo, porque mandamos 2 chicos jóvenes a Tucumán a buscar testimonios y las radios de Tucumán contaron que venían de equipo de trasera y se juntaron 5.000 personas que querían contar lo que había pasado. Un gran rompecabezas. Tuvimos que armar un rompecabezas, pero todo el mundo nos daba piezas. Las piezas nos vinieron así. Vinieron primero la CONADEP y después las víctimas que querían contar. Las víctimas se animaron. Eso fue muy importante porque para las víctimas era muy difícil contar. Pablo Díaz es un buen ejemplo para mí, porque cuando nosotros le dijimos a Pablo Díaz que tenía que venir a declarar entre el juicio, él al principio dijo que no, porque nadie sabía lo que le había pasado a él, y él no quería contar lo que le había pasado. Él había estado viendo un programa de televisión de la CONADEP con el padre de su novia de aquel momento, y el padre le codea, le dice: che, Pablito, esto es una barbaridad. ¿A vos te parece que pudo haber pasado?
Y Pablo dijo, y yo creo que sí, pero no le dijo que pasó a mí. Entonces, a mí, yo me acuerdo, mucha gente que fueron víctimas oscilaban y les pensaban el costo social que iba a tener para ellos contar que han sido secuestrados y desaparecidos. Porque eso era una especie de estigma en aquella época. Vos de antemano, ¿te imaginabas la gravedad de los crímenes que iban a encontrar? No, yo fui aprendiendo en la investigación. Yo fui aprendiendo los detalles en la investigación. Era increíble. No. ¿Cómo te afectaron personalmente todos estos testimonios? A mí me pasó una cosa rara. Mi rol, a todos nos pasaba, nos cubría. Por ejemplo, yo me acuerdo, Nicolás Corradini, que era uno de los chicos que trabajaba conmigo, la señora bien le cuenta que secuestraron a su hijo, pero y le devolvieron una bolsa con huesos y le dieron un documento. Y cuando Nicolás ve el documento, dice, señora, su caso es fantástico. La señora estaba llorando y Nicolás veía un documento que probaba el hecho. Así que nosotros veíamos la prueba y no sé, era como que la función nos protegía emocionalmente. Me pasó una cosa, sí. Cuando entregamos la prueba, tuvimos 2 semanas hasta que empezó la audiencia pública en abril, y yo fui a ver la historia oficial, que en aquella época se estrenaba. Y la película Historia Oficial, que después recibió el Oscar, en realidad narraba una cosa marginal. Al lado de lo que yo sabía, era nada. Narraba la historia de una familia que se apoderaba de una chiquita de padres desaparecidos. Pero no era nada lo que yo sabía. Y yo me pasé llorando toda la película. Cuando yo estaba de público, la información me traspasaba. Y como yo tenía acumulado mucho dolor, lloré toda la película. Ahora, en mi trabajo y en el juicio, no lloraba nunca. Nunca. No. ¿Y Julio Estracera? Tampoco. Tampoco. No llorábamos. No, pues teníamos que cumplir lo que hacíamos. Teníamos una responsabilidad inmensa. Todo. Yo tenía una conciencia, yo vivía obsesionado. Yo soñaba con un problema en la fiscalía, soñaba que estaba soñando, soñaba que tenía que acordarme el día siguiente de cómo resolverlo y soñaba que al día siguiente me acordaba de todo. Yo tenía un nivel de concentración enloquecedor. Es impresionante. El caso de Claudio Tamburrini te marcó especialmente. ¿Por qué? No, Claudio Tamburrini me marcó porque fue una cosa que me parece muy interesante. Todos creemos que si no hacemos nada malo nos puede pasar. Que el Estado no nos va a castigar si somos inocentes. Y en la época de la dictadura militar eso no era cierto. Beatriz Perocio era la secretaria del gremio de psicólogos. Y ella reclamaba porque había muchos psicólogos secuestrados. Y le dijeron, una testigo contó, yo le dije a Beatriz, no digas eso que es muy peligroso. Y Beatriz Perocio dijo, no, yo soy la secretaria del gremio de psicólogos, cumplo con mi tarea. Denunciar y buscar la protección de los psicólogos es parte de mi tarea. Desapareció. Una enfermera se sentía culpable de que dejó que otra enfermera le contó a los padres de una chica desaparecida que esa chica había tenido bebé en el hospital de Quilmes. Y Pablo Tamburrini es un ejemplo de eso también. Pablo Tamburrini fue secuestrado, llevado a Mansión Seré, estuvo como 6 meses viendo torturas, todo. Se escapó, descolgándose por unas sábanas, en una cosa cinematográfica, estuvo oculto una noche, se escapó, logró y se volvió a vivir a su casa. Se volvió a vivir a su departamento. Y solo después de como 10 meses se le vence el pasaporte y entonces va a la Policía Federal a actualizarlo y se da cuenta que hay un problema y se escapa y se asila en Suecia. Estuvo asilado en Suecia. Fue testigo del juicio de las juntas. Y 4 años después, no al toque, 4 años después, yo le digo un día, Claudio, ¿qué te pasaba a vos? Porque vos viste todo el horror y te fuiste a vivir a tu casa. ¿Qué te pasaba? ¿Y yo por qué no? Si yo no había hecho nada malo. Entonces, la idea de que si no hacemos nada malo, no nos pasa nada, es fuertísima. Porque si no, somos paranoicos. Si yo creo que todo el tiempo algo me puede pasar, no puedo andar por la calle. Entonces, todos tenemos esta idea de que si no hacemos nada malo, no nos va a pasar nada malo. Y por eso, en aquella época era muy normal decir, por algo será. A mí no me pasó nada malo, si a vos te secuestraron, y por algo será. ¿Será que? Porque el Estado no castiga a la gente porque sí. Los secuestrados eran culpables, porque los habían secuestrado. El secuestro transformaba a una persona en culpable. Y eso es
la locura. Sí, eso estaba muy instalado en el imaginario colectivo de ese Pero por eso momento, ¿no? para mí el 85 es el año de mostrar un paradigma diferente. En el 85 no había Videla y Macera, eran inocentes hasta que pudiéramos probar que eran culpables. Entonces, ese modelo, que son ciudadanos con derechos, a un juicio justo también, era el modelo alternativo al año 76, donde la gente no tenía derecho a nada. La secuestraban para investigar si había hecho algo malo, y la torturaban para saber un poco más. Y había un oficial que decidía vida o muerte, sin juicio, sin pruebas, sin nada. ¿No? Entonces, esos son los dos modelos que yo creo que sí hay que tener claro. Argentina 85 es un modelo, ciudadanos con derechos. Argentina 76 es un modelo, no hay derechos, son enemigos a los que podemos hacer cualquier cosa. Esto que acabas de decir me recuerda a algo que dijiste en el juicio, de hecho, que te lo voy a leer. Dijiste, la afirmación de que solo los que infringían la ley iban a ser sancionados encubría la realidad. En Argentina todos estábamos en libertad condicional. Hoy, para que un juez pueda dejar a una persona presa, tiene que haber algunos indicios de evidencia, y después, para dejarlo preso definitivamente, tiene que haber un juicio y una condena. Todo eso, que son garantías básicas, no existieron en el 76, y yo no estoy seguro hasta qué punto hoy están realmente también instalados en la violencia con clase más pobre. A mí me parece que en clase media no se mete la policía mucho, pero si vos ves una villa, tenés riesgos de ladrones y tenés riesgo con la policía también, me parece. Entonces me parece que es un tema que no terminamos de procesar. Otro testimonio que sé que te tocó personalmente y me gustaría ahora ver una parte del juicio, que es el de Pablo Díaz, y que cuentes tu historia personal con Pablo. Dale. Si podemos ver esa parte. Esa noche, cuando me vienen a buscar, Claudia me dice una cosa que yo nunca me voy a olvidar. Que cada 31 de diciembre, fin de año, levante la copa por ella y por todos. Porque ellos ya estaban muertos. Yo le decía, no, yo me fui gritándole de que ellos iban a salir, que todos íbamos a salir. No sé, había nacido una relación entre el silencio, la soledad y la tortura, ¿no? Claudia me dice, Pablo, gracias por la fuerza que me das. Ella llamaba a la madre todas las noches llorando, igual que Siochini. Yo le había dicho de que cuando saliéramos, íbamos a empezar una relación con ella. De novio, no sé cómo se podría llamar. Entonces ella en un momento dado me dice, no me toques porque fui violada. Cuando estaba en la tortura me dieron vuelta, me violaron, por atrás, por adelante. Qué sé yo, no me salía nada. Tremendo, ¿no? ¿Cómo es tu historia personal con Pablo Díaz? Es tremendo ese testimonio. Yo te conté que Pablo Díaz, justamente, él, cuando dijimos que tenía que declarar el juicio, al principio no quería. Después pidió, denme 2 semanas para pensarlo, dijo. Entonces llamó a 2 semanas, habló con Morel Colalongo, que era la chica que manejaba esos casos, y le dice, mi familia me apoya, voy a declarar. Y mis 2 tías son testigos. Entonces él se anima, declara, y fue conmovedor, porque él era muy encantador. Es muy encantador. Entonces, fue muy conmovedor escuchar lo que decían de lo que había pasado con esta chica. Y cuando terminó su testimonio, el juez declaró un cuarentamiento, porque estábamos todos mal ahí. Y entonces salimos y él me abraza y me dice, hace 9 años que quería contar esto. Y esa historia, que había sido secreta, nadie la desconocía, que se hizo pública en la Justicia de la Junta, se transformó en un libro. Y después Héctor Rivera hizo una película, La Noche de los Lápices, que se transformó en la película que mostraban todos los colegios. Los chicos de secundaria aprendieron lo que pasó a través de esa película. Entonces, ese fue el arco que hizo la historia de Pablo Díaz. Videla fue el único que renunció a tener un abogado de su confianza. ¿Por qué?
Y aparte leía la Biblia, leía No, durante las audiencias. el general Videla adoptó una decisión de no defenderse para de algún modo negar que el tribunal tuviera facultades para investigarlo. Él había declarado frente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, él había declarado, pero después se negó a declarar frente a los jueces de la Cámara Civil. Lo que ocurrió fue una cosa interesante. Lo defendió el defensor oficial Tavares, que nadie podía distinguirlo a Tavares de los otros defensores. Era apasionado, él lo defendió muy bien, con lo cual la defensa de Tavares hizo que no se notara mucho que Videla tenía un defensor oficial, porque el defensor oficial era muy activo. Leía la Biblia también durante las audiencias. Bueno, no, pero eso que leyera la Biblia, sí, él leía cosas, pero vos lo veías, yo lo veía, yo estaba a 1,5 metros, y vos lo veías tenso, para los comandantes, era una pesadilla estar ahí, era la pesadilla de su vida. Ellos, la pesadilla que no podían soñar, les estaba pasando. Entonces, estaban todos con diferentes estilos, trastornados de estar ahí. ¿Y a vos qué te generaba verlos ahí? Después de todo lo que venías descubriendo durante tu investigación, tenerlos ahí sentados, ¿qué te generaba? Yo me sentí muy bien de poder representar a los argentinos ahí. Yo me sentía muy bien de poder decirles en la cara a estas personas lo que habían hecho. Yo me sentí que era un privilegio mío. Me sentí muy bien. Ahora me encantaría que analicemos juntos otro clip que es Luis hablando en la acusación. No hay delito ni pena si no hay ley previa. Y no hay delito ni pena si no hay juicio. Aun cuando ellos tuvieran prueba de que todas las personas secuestradas hubieran participado en actos de violencia, la falta de juicio y de la sentencia condenatoria correspondiente impide que la República considere a esas personas como responsables de esos hechos. Bueno, a mí me hace gracia porque eso que yo digo ahí es básico. No es una genialidad. Eso es ABC en la Facultad de Derecho. Entonces, me impresiona que todavía no entendamos eso. Cuando hay gente que pide que la policía mate a los delincuentes, eso es un retorno al siglo VII. Estamos en el siglo XXI y esa idea de que para que alguien pueda ser privado de su libertad hace falta juicio previo. Eso es básico. Y justamente en el juicio de varias personas, me acuerdo, Robert Cox pidió que le repreguntaran porque un defensor le dijo, ¿cómo sabía que tal persona, la hija de Miñone, era inocente? Y luego le digo, bueno, yo pedí que me repreguntaran porque no puedo entender, porque todos sabemos que para que alguien sea culpable tiene que ser condenado por un juez, ¿no? Y había un testigo también, la señora Barjacova, que contó que su hijo había estado armando una bomba lanzapanfletos y dijo, pero mi hijo también mereció un juicio como este, ¿por qué no? Entonces me parece que ese concepto clave, a mí me parece que tenemos que entender que eso es brutalmente obvio y hay que seguir insistiéndolo. Luis, la acusación de Stracera comienza haciendo referencia a la violencia guerrillera y al contexto de violencia en el que vivía la Argentina previo al golpe del 76. ¿Por qué decidieron comenzar así la acusación? Bueno, porque los comandantes decían que nosotros éramos una especie de voceros de la guerrilla, que estábamos acusándolos a ellos, que era el triunfo de la guerrilla contra ellos. Y Julio explica, mire, acá no estamos jugando a los guerrilleros, estamos jugando a los comandantes. Pero ya que ellos piden, vamos a explicar el contexto. Y entonces él dice el contexto histórico, explica cómo nacieron los montoneros, cómo nació el ERP, las víctimas que produjeron. Ahora, justamente eso no justifica para nada el terrorismo de Estado. Justamente, nosotros no usamos la teoría de los demonios, nosotros decíamos claramente, mire, hubo guerrilla, hubo violencia guerrillera, pero eso no justifica, no permite que el gobierno se organice como terrorismo de Estado, obvio. Entonces Julio empezó, fue una especie de... Hicimos eso también para mostrar, mire, Julio, que es el responsable de la Fiscalía,
va a mostrar que nosotros no estamos representando guerrilleros, estamos condenando la muerte. No estamos tampoco acá juzgando guerrilleros, y reconocemos como un contexto violento de guerrilleros también de AAA, pero en ese contexto la solución no era un golpe de Estado y terrorismo de Estado. La solución era aplicar la ley. ¿Por qué el juicio a las juntas es importante para la nación argentina? Bueno, yo creo que el juicio de la Junta fue muy importante porque culminó un proceso histórico de transformación. La Argentina pasó de una dictadura salvaje a una democracia por esta promesa de Alfonsín, por la elección, el voto de la mayoría, por la CONADEP, por el Congreso y por el juicio de las juntas. La acumulación de todo eso generó una transformación. Hubo amotinamientos militares después. Mi papá tenía cerca de 80 años y en el año 87, cuando fue la rebelión Cara Pintada, fue la primera vez en su vida que fue una manifestación, apoyar la democracia. Entonces, me parece que el juicio, ese momento transformó la idea de los argentinos y no hay más golpe de Estado. En la Argentina no hay más sectores civiles que se apoyan a los militares. Los militares no opinan de política. La Argentina se transformó. Y también no hay más grupos guerrilleros que crean que pueden tomar el poder por la violencia. Entonces, todo eso se transformó. Me parece que tenemos que terminar de consolidarlo mostrando que la justicia se exige también para los más pobres. Que si hay criminales, ladrones o extorsionadores que nos afectan, la solución no es matarlos. Tenemos que mejorar la investigación y condenar, nada más. ¿Cómo incorporaste tu experiencia en Argentina al trabajo en la Corte Penal Internacional? Bueno, a mí hay dos cosas que me sirvieron mucho en Argentina. Una es la idea de que me van a criticar de todos lados y que no me importara. Y segundo, que investigar sin policía. Cómo manejar la investigación sin policía. Justamente, yo aprendí en la Argentina a investigar a través de las víctimas y eso lo llevé un poco a la Corte Penal Internacional. ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste que Amazon, de la mano de Santiago Mitre, van a largar una ficción sobre el juicio? Bueno, a mí me pasó a nivel internacional, me pasó acá. Yo terminé el juicio de las juntas y me sumé a un grupo de investigadores para entender un poco más lo que había pasado. Cuando terminó mi tarea en la Corte Penal Internacional, yo acepté invitación de Harvard, sobre todo, y me pasé 6 años trabajando en entender lo que había pasado y escribiendo un libro sobre eso. Desde el 20, yo dejé Harvard y me fui a California, a la escuela de cine en Los Ángeles, porque entendí una cosa que es que no solamente importa lo que hicimos en el juicio, sino cómo la narración sobre el juicio. Entonces hay un profesor ahí en la escuela esta que dice, la guerra se libra 2 veces. Primero en el campo de batalla y luego en la memoria. Y la memoria es lo más importante. Este profesor que es vietnamita dice, más importante que el Pentágono es Hollywood. Hollywood define las narrativas. El Pentágono solamente maneja las operaciones, pero la narrativa la define Hollywood. Y el juicio de la Junta también. Entonces cuando a mí me había entrevistado Santiago Mitre para hacer la película, eso fue avanzando. Entonces justamente cuando yo vi que las películas salían, yo dije, bueno, hablamos con la Capital Intelectual, que es la editorial que había sacado mi libro sobre el juicio de las juntas, para que lo reediten y tener una especie de aprovechar la película para rediscutir lo que pasó. Tu generación, bueno, vos, por razones extrañas, de hace 10 años me perseguís con el tema del juicio de la junta, ¿no? Que te persigo. Sí, ella estudió en New York y hizo una tesis sobre el juicio de las juntas y así la conocía Nieves. Pero me parece que tu generación no sabe nada de esta historia. Entonces me parece muy importante aprovecharlo a Darín y a Peter Lanzani y a Santiago Mitre para que nos den una historia fascinante, compleja de lo que pasó y generar más información. Justamente Ulises de la Orden hizo una película basada en las grabaciones reales, un documental basado en las grabaciones que también va a salir en unos meses, y el libro y este programa. Me parece que justamente es el momento de pelear por la memoria, para entender lo que nos pasó, para seguir mejorando. Muchísimas gracias, Luis. Te voy a seguir persiguiendo igual. Muy bien.